Hola queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con esta serie de videos en donde estamos relatando la historia de la salvación. Y como ya es una costumbre, vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el video anterior vimos cómo llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, en donde se establece y en donde empieza a tener una actividad de la vida ordinaria. Sin embargo, esto no fue sencillo. Para llegar a tomar la tierra de Canaán tuvo que librar diversas batallas en donde se realizaron algunos enfrentamientos bélicos para poder tomar la tierra. Lucharon contra los filisteos, lucharon contra los amalecitas, finalmente se logran establecer, tienen un lugar donde se lo dedican el templo para realizar su culto al Señor, y este pueblo es dirigido por el pueblo sacerdotal. Recordemos que el pueblo de Israel inicia con un régimen teocrático, es decir, Dios era el que les daba las leyes y los sacerdotes eran los que gobernaban, eran la autoridad. La ley de Moisés contenía todas las disposiciones también de orden civil, de orden reglamentario, para regular la vida en comunidad. Así va pasando el tiempo y llega un momento en donde en tiempos del sacerdote Elí había una persona, una señora que se llamaba Ana, y ella no podía tener hijos. En ese entonces el que una mujer no pudiera tener hijos era considerado como un castigo de Dios, era considerado como que la persona no vivía conforme a la voluntad de Dios y Dios la castigaba. Consideraban que tenía un pecado grave y ese pecado grave era castigado precisamente con la esterilidad. Esas personas que no podían tener hijos sufrían mucho porque eran señaladas en esas comunidades primitivas. Es así como esta persona, que de nombre Ana, va al templo a orar, y el sacerdote Elí pensaba que estaba ebria, pensaba que estaba borracha, y no sabía lo que estaba haciendo en el templo. Se acerca el sacerdote Elí con ella y ella le dice: no señor, yo no estoy ebrio, yo no he tomado alcohol. Sin embargo, yo estoy aquí para pedirle al Señor que escuche mi corazón, que escuche y vea mi aflicción y me conceda un hijo. Eso es lo que estoy pidiendo al Señor, que me dé un hijo. Es así como regresa, y con el paso del tiempo el Señor le concede un hijo, y tiene un hijo que se llama Samuel. Para esto, Ana, cuando estuvo en el templo, le ofreció al Señor que si le concedía un hijo, ese hijo sería consagrado a Dios. Entonces, cuando el niño creció, cuando ya estaba en edad que no dependía de sus cuidados maternos, va Ana nuevamente con el profeta, con el sacerdote Elí, y le dice: yo soy aquella mujer que estuvo orando a Dios pidiéndole un hijo. El Señor escuchó mi oración y vengo a entregárselo, porque yo ese hijo se lo ofrecí al Señor. Le ofrecí que ese hijo sería consagrado. Entonces ese niño se queda con Elí, se queda en el templo, y va creciendo ese niño, y un día escucha que el Señor le dice: Samuel, Samuel. Él pensaba que era Elí quien le hablaba, y va con Elí y le dice: aquí estoy, Señor.
Elí le dice: yo no te he hablado, ve y acuéstate. Entonces el niño vuelve otra vez a su lugar, se acuesta y nuevamente vuelve a escuchar la voz del Señor que le dice: Samuel, Samuel. Se levanta Samuel, va nuevamente con Elí y le dice: aquí estoy, Señor, ¿para qué me necesitas? Elí comprendió que era el Señor quien le estaba hablando, que era Dios quien se estaba manifestando, y le dice al niño Samuel: si vuelves a escuchar esa voz que te habla, di: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Entonces se va nuevamente a acostar Samuel, vuelve a escuchar nuevamente la voz que le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel le dice al Señor: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Es así como el Señor se manifiesta y le revela a Samuel que los hijos del profeta Elí habrían de tener un castigo, que habrían de morir, porque los hijos de Elí eran unos hijos que se habían apartado de Dios, estaban viviendo y profanando las cosas sagradas, y había llegado sus pecados a desagradarle tanto al Señor que iban a morir. Y le dice el Señor a Samuel que se lo comunique a Elí, porque sus hijos no son gratos a los ojos del Señor y van a morir. Al día siguiente Samuel no sabía si revelarle esto o no a a Elí, Samuel revelárselo a Elí, y le dice Elí si le había revelado algo el Señor, y Samuel le dice que sí, que le había revelado que sus hijos habrían de morir, y Elí se da cuenta de lo que había fallado el Señor y cómo el Señor ya iba a hacer justicia con sus hijos. Pasa el tiempo, mueren los hijos de Elí, crece Samuel, muere Elí, y Samuel es consagrado como el nuevo juez, como la nueva autoridad para el pueblo de Israel. Es una persona muy reconocida, que le tenía mucho respeto a todo el pueblo. Sabían que era un hombre de Dios y que Dios hablaba a través de Samuel, y incluso pues, es conocido como el profeta Samuel. Es así como un día el pueblo que estaba sufriendo porque tenía batallas contra pueblos enemigos, le dice el pueblo el pueblo de Israel le dice a Samuel: nosotros queremos ser como los demás países, como las demás naciones, como los demás pueblos. Nosotros también queremos tener un rey, nosotros queremos tener un rey que sea un guerrero, que nos defienda, que luche por nosotros. Y Samuel va a orar y en oración le dice al Señor lo que el pueblo quiere, y nuevamente el Señor se manifiesta con Samuel y le dice a Samuel que no se preocupe, que ese pueblo a quien está despreciando no es a Samuel, sino está despreciando a Dios. El pueblo de Israel, en ese proceso en que se estaba estableciendo en Canaán, y después de haber tenido muchos altibajos, era un pueblo muy voluble con respecto a su relación con Dios. Era un pueblo que se acercaba y alejaba muy fácilmente de la vida de la gracia, de lo que conocemos ahorita como la vida de la gracia. Se acercaba a Dios y se alejaba, y en ese proceso de acercarse y alejarse es donde pide que quiere tener también un rey, porque quiere ser como los demás países. Es así como Samuel recibe la instrucción del Señor de ir a ungir al primer rey de Israel. Y va, y el primer rey de Israel se llama Saúl. Lo unge David, le dice que es Dios quien lo ha escogido para ser el rey de Israel, y empieza a luchar para defender a su pueblo. Y mientras luchaba, Dios se manifestaba con Saúl. Sin embargo, con el paso del tiempo, Saúl se aparta de Dios, hace cosas que le desagradan a Dios, cae en pecado, y por esos pecados
Dios le dice a Samuel que le va a quitar el reinado a Saúl y se lo va a dar a David. Y es así como David es ungido. David era un pequeño pastor, era un muchacho cuando Samuel va a ungirlo, y en ese momento en que lo unge, le dice a David que será el rey, que el Dios lo ha escogido para ser el rey. David se incorpora con el ejército de Saúl, se hace amigo del hijo de Saúl, de Jonatán, y en esa amistad que tuvo, David empieza a verse favorecido con la ayuda de Dios, de tal manera que cada vez que David salía a pelear, a David le iba muy bien en sus batallas. Llega el punto en donde la gente victoriaba tanto a David que Saúl se pone celoso y Saúl decide matar a David. Sin embargo, nunca puede llevar a cabo. David escapa, logra escabullirse. Tuvo oportunidad David de matar a Saúl. Sin embargo, dijo: yo no le voy a quitar la vida al rey que mi señor ha escogido como rey. Y posteriormente Saúl muere en la guerra, muere en batalla, al igual que sus hijos, y David es cuando ya toma posesión como rey del pueblo de Israel. David era una persona que recibió el favor de Dios, que recibía la ayuda de Dios, y empieza a tener prosperidad, empieza a triunfar, a tener triunfos en sus batallas contra los pueblos enemigos con los cuales combatía. Y en ese proceso David va consolidando su reino. El pueblo de Israel se va consolidando y va creciendo. Y en ese proceso se presenta una situación que desagrada mucho al Señor. David se enamora de una mujer que se llama Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Betsabé era una mujer esposa de un soldado de David que se llamaba Urías. David la vio un día desde su palacio, que esta mujer Betsabé sale a bañarse, y cuando David la divisa, ve que es una mujer muy bella, le dice a sus sirvientes que se la lleven a su palacio. Se la llevan al palacio y David tiene intimidad con Betsabé. De esta relación entre David y Betsabé surge un embarazo, y Urías, cuando regresa, porque andaba en una batalla, regresa y David le dice a Betsabé que se una con su esposo para que se justifique que el hijo que va a tener o el embarazo que va a tener es de Urías. Sin embargo, resulta que Urías empieza a tomar alcohol, empieza a emborracharse y llega a un estado de inconsciencia y no tiene intimidad con su esposa Betsabé, de tal manera que Betsabé le dice: no he podido tener intimidad. Y David, para solucionar el problema, decide enviar a Urías, el esposo de Betsabé, a una batalla prácticamente suicida, en donde lo manda al frente de un pelotón muy pobre de soldados a sortear una batalla donde sabía que iba a perder y que lo iban a matar a Urías. Es así como lo manda a la guerra, y efectivamente Urías muere en la guerra. Cuando esto sucede, Samuel recibe una revelación del Señor del pecado que había cometido David, y le dice el Señor a Samuel, que vaya con David. Y llega Samuel con David y le dice: rey, oh David, que eres rey de Israel, te voy a presentar una situación para ver tú qué opinas. Le dice: había un hombre muy rico que tenía mucho ganado, una gran ganadería y muchas ovejas, muchos becerros. Y ese hombre muy rico tenía un vecino que solamente tenía una oveja. El hombre rico va a hacer una fiesta y ordena a sus criados que vayan y maten la oveja de su vecino,
porque no quiere sacrificar ninguno de los animales que él tiene. De tal manera que le quita a ese pobre hombre lo único que tenía. Le quita la oveja que tenía. ¿Qué castigo merece esta persona? Y David le contesta al profeta Samuel. Dice, esta persona merece la muerte. Y le dice Samuel a David, eso es precisamente lo que tú has hecho. Y eso es lo que tú mereces. Mereces la muerte. Y esto te lo manda a decir el Señor, que el pecado que has cometido es muy grave y mereces la muerte. David se queda totalmente consternado por lo que había hecho. Sabía que se refería a haber tomado a Betsabé, pudiendo tener las mujeres que él quisiera, pero se fijó en Betsabé, una mujer que tenía dueño, que era esposa de Urías, de tal manera que la misma respuesta de David se le estaba diciendo el Señor, que David merecía la muerte. David se pone en oración. Aquí hay que hacer un paréntesis y mencionar que el libro de los Salmos, una gran cantidad de salmos se atribuyen a David como su autor. David escribía muchas alabanzas a Dios. David sintió todo lo que es el amor y la cercanía de Dios, sintió el que Dios sea su pastor, sintió que Dios sea su luz, también sintió la misericordia de Dios, y David siente que en ese momento le ha fallado a Dios y se pone en oración, se arrepiente totalmente de su pecado. La tradición del pueblo en ese entonces era de sentarse sobre cenizas, vestirse con ropa áspera, hacer ayuno, oración, penitencia, y posiblemente Dios le pudiera perdonar el pecado. David se pone en ese entorno de arrepentimiento, con esa aflicción y con esa disposición, se sienta sobre cenizas, se viste ropa áspera, hace ayuno, y finalmente va el profeta Samuel con David y le dice, David, ánimo, porque David estaba muy triste, dice, ánimo, el Señor te ha perdonado tu pecado. Es así como David continúa su reinado, pero ya toma también a Betsabé, la lleva a su palacio, se convierte en una esposa más de las que ella tenía. Sin embargo, le dice el Señor, por lo que has hecho, la sangre estará presente en tu familia. Tus hijos morirán a filo de espada y la sangre no se separará de tu descendencia. Pero también le promete que de su descendencia saldrá el rey que gobernará eternamente el pueblo de Israel. Le hace la promesa que de David saldrá la descendencia sobre la cual vendrá al mundo el rey que gobernará eternamente. Entonces pasa el tiempo, llega el momento de dar a luz Betsabé y resulta que su bebé lo pierde, nace muerto. David y Betsabé se ponen muy tristes. Sin embargo, Dios les concede nuevamente que Betsabé vuelva a embarazarse, y Betsabé tiene un hijo que es el que posteriormente sería el rey Salomón. El rey Salomón, que lo conocemos mucho porque es el rey más grande que ha tenido Israel por la riqueza y por la sabiduría. Salomón era un muchacho de aproximadamente 20-21 años, y el profeta Natán, ya había fallecido Samuel. Natán es el sucesor de Samuel, es el profeta que se encargaba de revelar los mensajes de Dios, y el profeta Natán recibe del Señor la revelación de que unja a Salomón como el rey que ha de suceder a David. Los hijos de David, que eran mayores, que los había tenido con sus primeras esposas, pelean, ellos se quieren adueñar del reinado, ellos mueren, sufren una serie de guerras. Finalmente el ungido es Salomón. Muere David y se queda Salomón como rey.
Y cuando muere David y Salomón queda ungido como rey, resulta que el Señor le dice a Natán: ve con Salomón y pregúntale qué desea de mí, qué desea de Dios. Va el profeta Natán con el rey Salomón y le dice: ¿qué es lo que quieres? Y el rey Salomón le dice: quiero que me dé sabiduría para gobernar a mi pueblo. Esa respuesta le agradó mucho al Señor, de manera que el rey recibió no solamente de sabiduría de Dios, sino que Dios dijo: por lo que me has pedido, no solamente te daré sabiduría, sino también te daré una gran riqueza y un gran reinado. De todos los países vendrán los reyes para escuchar la sabiduría de Salomón. Y es así como Salomón tiene un reino muy consolidado, un reino en donde se veía el favor de Dios. Sin embargo, hacia los últimos años de su vida, Salomón también cae en pecado y Salomón comete el error de adorar dioses falsos, de crear dioses de barro, dioses de la tierra, dioses de metal, dioses de madera, y eso desagrada al Señor. Sin embargo, el Señor le dice que le perdona si regresa nuevamente a vivir conforme a Dios le agrada. Llega el fin de Salomón, después vienen una serie de reyes más, y el pueblo de Israel estuvo luchando con diversas batallas. En todas las batallas donde el pueblo de Israel luchaba, siempre traían con ellos el arca de la alianza. La arca de la alianza era con lo que sentían el poder y el favor de Dios. Sin embargo, algunas batallas que perdieron el arca de la alianza. Esa arca de la alianza hubo ocasiones en donde cayeron en manos de pueblos enemigos, cayeron en manos de los filisteos, entre otros. Y cuando lo tenían un pueblo pagano, el arca de la alianza, las tragedias y las desgracias se veían presentes entre ellos, de tal manera que ellos mismos se los devolvían al pueblo de Israel. Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de continuar, y es bien importante ver un rostro de Dios en el plan de salvación universal. Un rostro de Dios en donde, si vemos la descendencia de David para llegar a Jesús, que es nuestro Salvador, nos vamos a encontrar con renglones torcidos donde Dios escribe derecho. Nos vamos a encontrar donde la descendencia que llega a Jesús proviene de Betsabé, de su última esposa de David, proviene de Salomón, y se puede considerar que no era propiamente la esposa legítima de David. ¿Por qué no era la esposa legítima? Porque esa la tomó perteneciendo Betsabé a Urías. ¿Qué es lo que observamos aquí? Observamos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Observamos que lo que para los ojos humanos puede ser una vida de desorden, para Dios todo lo puede perdonar, y no importa cómo esté nuestra relación de vida en este momento, nuestra relación con Dios, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de nosotros corregir el camino. Así como David tuvo la oportunidad cuando él mismo reconoció que merecía la muerte, él entra en esa contrición, tiene un profundo arrepentimiento, hace oración, hace penitencia. David se vistió sobre cenizas y el Señor le perdonó. Esa es la naturaleza de Dios, perdonarnos cuando realmente hay un arrepentimiento sincero. Y esa es la clave para la salvación en la historia personal de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos un arrepentimiento. David nos pone la muestra de cómo debe ser un acto de contrición, un sincero acto de contrición acompañado de ayuno, de oración, acompañado de una auténtica aflicción y deseando nuevamente recibir la gracia de Dios, de nuevamente recibir esa unión y estar nuevamente en la amistad con Dios. Es así como nosotros debemos de manejar nuestra propia historia de salvación,
siempre conscientes de que Dios es misericordioso, es justo también. Si nosotros no nos arrepentimos de corazón, tendríamos que pasar por la justicia de Dios. Una frase muy importante que debemos de atender: el pasado vamos a confiarlo a la misericordia de Dios y el futuro vamos a confiarlo a la providencia de Dios. Dios es quien se manifiesta en nuestra vida y Dios perfectamente sabe y conoce nuestro corazón. Hagamos esa conversión, ese análisis profundo de nuestro corazón para detectar todas aquellas situaciones en donde nosotros estamos viviendo no propiamente conforme a lo que a Dios le agrada. Eso es importante para ver. Continúa la historia universal de salvación. El pueblo de Israel, después de tener a Salomón, va teniendo diversos reyes de menor importancia y el pueblo de Israel empieza a tener altibajos. Aparece el profeta Elías, después el profeta Eliseo, aparece el profeta Miqueas, que el profeta Miqueas fue considerado como el profeta del terror, porque el profeta anuncia y denuncia, anuncia lo que es agradable a Dios y denuncia lo que es desagradable a Dios. Y en ese anuncio del profeta Miqueas les anuncia que el pueblo será castigado porque no está viviendo de acuerdo a como Dios les está mandando, están desobedeciendo la ley de Dios. Es así como a Miqueas lo consideran el profeta del terror, y después de esto lo que sucede es que el pueblo cae bajo el dominio de Babilonia, y a partir de ese dominio que cae, se viene el destierro, que se viene la deportación, se viene una serie de dominios extranjeros. Empieza con el dominio de Babilonia, como lo comentábamos. Después Babilonia pierde el control y es gobernado por los persas. Después los persas son gobernados por los griegos toman el control y finalmente llega el Imperio Romano, que es quien asume el control hasta que llega el Mesías esperado, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Por eso en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, observamos mucho las preguntas que le hacen a Jesús si ya viene a liberar a Israel. Ese liberar a Israel es para darle nuevamente la libertad. Y efectivamente viene a liberarlo, pero no como el pueblo lo esperaba. Antes de ver cuando llega Jesucristo, que es donde viene la última alianza de Dios con el hombre, esa alianza que es sellada con la sangre del Cordero, con la sangre del Hijo de Dios, y que vamos a ver en el siguiente capítulo. En este lapso el pueblo estuvo recibiendo mensajes de Dios a través de los profetas. Aun cuando el pueblo estaba bajo el dominio de naciones extranjeras, recibía el anuncio de los profetas. Está cada uno de los profetas menores y mayores en donde estuvieron anunciando precisamente la esperanza del pueblo de que sería liberado, de que nuevamente vendría la libertad. Así como en su momento fue liberado de Egipto, como ya lo vimos en videos anteriores, el pueblo es liberado de la esclavitud a la libertad. Acá también vendría el liberador, pero no propiamente de la esclavitud, sino de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Y es ahí donde trasciende la última alianza, la alianza nueva y eterna que realiza Dios con el hombre. En el próximo capítulo seguiremos platicando de esa última alianza, ya donde llega Jesús a liberarnos. Que Dios nuestro Señor nos siga bendiciendo, nos envíe al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ilumine siempre en nuestro camino por la vida. Dios está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.